vamos a empezar entonces lo que ustedes tienen como capítulo 4, que es estimación puntual. Yo les agregué análisis exploratorio porque en la guía de trabajos prácticos tienen ejercicios de justamente análisis exploratorio. Entonces vamos a empezar con ya experiencia. Ya vimos la teoría, vimos variables, vimos algunas distribuciones básicas y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es datos tomados en muestras. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con las muestras. Ahora les voy a volver al capitulito, al grafiquito que alguna vez vimos. Y lo que les voy a mostrar de interesante, así Ronald Fisher lo vamos a ver después cuando veamos el capítulo de ANOVA. Acá está en su edad madura y acá cuando era muy jovencito. Él después le voy a contar 2 o 3 palabritas más, era inglés y trabajó en una estación tipo INTA. Y ahí hizo mucho análisis de datos, ¿no? Mucho análisis que después lo vamos a bautizar más como análisis de varianza. Bueno, la cuestión es que él dijo esto interesante. Consultar un estadístico después de que un experimento esté terminado, frecuentemente es casi como predecirle que que haga una autopsia, ¿no? Una examinación post-mortem. Probablemente él les dirá de qué se murió el experimento. Entonces, lo importante de esto es que en la estadística, lo que vamos a ver las 3 como partes importantes, 3 tips importantes de la estadística, la bioestadística para nosotros es, primero, el diseño de la investigación. Entonces, no puede faltar un buen diseño. Se pueden encontrar un caso que puede ser que no pueden encontrar un método estadístico que pueda arreglar un diseño mal hecho desde el principio o un diseño directamente no hecho. Así que importante es diseñar la investigación. Para eso, si alguna vez se dedican a la investigación y tienen que hacer un diseño y no tienen mucha idea de cómo lo pueden hacer, van a ir a un estadístico o algún metodólogo que les pueda decir qué les conviene, si a tomar muestras en mediciones en el mismo individuo, en individuos diferentes, qué tamaño de muestra les va a convenir tomar, etc. Entonces, primera parte, diseño. Segundo, la estadística descriptiva, que es lo que vamos a hacer ahora. Estadística descriptiva, un análisis exploratorio de nuestros datos, después de que lo diseñamos y tomamos los datos. Y por último, vamos a lo más interesante, que es hacer inferencia estadística, que es sacar conclusiones hacia parámetros de la población a partir de datos de una muestra. Entonces, para eso imaginémonos una población de individuos. Nuestro objetivo va a ser obtener conclusiones biológicas para la población a partir de datos de la muestra. Imaginemos una hipotética población de individuos, hipotética porque difícilmente podamos acceder a toda una población y nos vamos a tener que acostumbrar con muestrear, que ahora lo vamos a ver. Si a toda esa población, hipotéticamente infinita o muy grande, le pudiéramos medir variable o variables observadas, tendríamos una población de observaciones. Alguna vez hablamos, si yo quisiera tener, por ejemplo, un valor esperado o la esperanza de la glucemia de una población, tendría que medir a todos los individuos y calcular la media de todos esos datos. Y ahí tendría una población de observaciones sobre la cual podría calcular una media para obtener la esperanza, ¿no?, de esa variable. Pero como yo no puedo acceder a toda la población, vamos a tomar muestra de individuos de tamaño n. Cuando hablemos de n, es el tamaño de muestra que hemos podido seleccionar de esa población. Si a esta muestra le mido esa variable o variables, tendré una muestra de observaciones. Exactamente, los n datos con los que vamos a trabajar en este trabajo práctico, en los ejercicios que tienen en la guía en este capítulo. ¿Y las muestras? ¿Por quién están constituidas? Por unidades experimentales, n unidades experimentales. ¿Qué es una unidad experimental? Es la mínima porción sobre la cual podemos hacer una determinación. ¿Quién puede ser una unidad experimental? El individuo completo si lo pesamos y lo medimos. Puede ser una muestra de sangre. Si le sacamos sangre, tenemos una muestra de suero y vamos a hacer una determinación de algún metabolito. Puede ser una muestra de tejido si le hicimos una biopsia y queremos determinar la concentración o la existencia de alguna célula patológica. Cualquier mínima porción puede ser un pueblo. Si uno toma muestras de distintos pueblos, sobre cada pueblo mide, no sé, la prevalencia de alcoholismo que hay en ese pueblo. La mínima porción sobre la cual se hace una observación. Si se observa una variable, tendré una observación individual. Entonces, hablamos de la estadística descriptiva. ¿Dónde yace la estadística descriptiva? Acá.
Uno puede describir muestras o incluso una observación individual. Si estoy trabajando con una patología enormemente extraña y encuentro un hallazgo muy extraño en algún individuo, eso lo puedo publicar y describir lo que encontré, porque es un hallazgo interesante sobre algo que no se da con gran frecuencia. Entonces, encontré un hallazgo interesante, puedo publicar con esas publicaciones tipo a propósito de un caso. Si no, describiré muestras de observaciones. ¿Cómo las describo? Bueno, ahora vamos a ver, tendré que resumir la información, porque tengo, no sé, 10 datos, 8 datos, 20 datos, tendré que buscar fórmulas que me resuman esa información y ahora vamos a definir lo que vamos a llamar estadísticos. Una vez que tengamos esta estadística descriptiva, aplicaremos métodos para hacer inferencia estadística, para pasar de la muestra hacia la población y finalmente hacia la población de individuos. Acá hacia la población de observaciones, o sea, a partir de datos de la muestra vamos a estimar los parámetros de la población. Parámetros ya los definimos, ya analizamos parámetros, establecimos quiénes eran y nos imaginamos quiénes eran los parámetros de una población. Entonces, para poder hacer esto, ¿se acuerdan que en algún momento dijimos cualquier afirmación en estadística tiene que llevar adosada la probabilidad de error? O sea, yo hago esta afirmación con una probabilidad de error menor que el 5%. Eso lo van a trabajar muchísimo acá en estadística, es hacer inferencia sobre una afirmación, jamás vamos a estar el 100% seguros, por eso tenemos que informar qué probabilidad de error tengo al hacer esa afirmación y esa probabilidad de error va a ser pequeña. Eso lo vamos a hacer en el capítulo que sigue, en 2 capítulos más, en el 6, cuando hagamos test de hipótesis. Para llegar a eso es por todo lo cual que estuvimos viendo, toda la teoría que estuvimos viendo hasta ahora. Nos va a llevar a todo el background que necesitamos para poder llegar a esas probabilidades de error. Pero para eso necesitamos saber qué son probabilidades, necesitamos saber qué son variables aleatorias, discretas y continuas. Hemos necesitado conocer algunas de las distribuciones. Ahora vamos a hacer la estimación puntual y después vamos a ir un paso más que nos va a llevar de la muestra a la población. O sea, inferencia estadística recién a partir de 2 capítulos más, el de test de hipótesis. Entonces hablamos de población. ¿Qué es una población de referencia? Tiene que estar perfectamente identificada o definida, de tal manera que yo pueda saber si un individuo pertenece o no a esa población. Para lo cual, antes de diseñar la experiencia, hay que establecer cuáles eran los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. O sea, cuáles son los individuos que tienen las características de la población que yo quiero, a la cual me quiero referir. Y de ahí tendré que decir, bueno, de estos individuos hay algunos que no pueden entrar, porque a lo mejor tienen una patología que va a interferir sobre la variable que estoy analizando. Bueno, esos debería excluirlos del análisis. ¿Y qué es una muestra aleatoria? La que se toma de esta población de referencia es la que en teoría se obtiene de tal modo que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ingresar en la muestra. Esto de todos los individuos de la población tienen la misma posibilidad de ingresar en la muestra es un limitante importante, pues si ustedes quieren establecer, por ejemplo, cuál es el peso medio de los chicos de 10 años de la población de la República Argentina, si se ponen técnicamente a muestrear, les puede tocar un chico de Ushuaia, de Río Grande, de Mendoza o de la Mesopotamia. Entonces, en ese caso, muestra aleatoria será lo más aleatoriamente posible de todas las posibilidades de chicos que podamos elegir. A lo mejor no vamos a muestrar de toda la Argentina, capaz que vamos a muestrar, no sé, en colegios de distintos barrios de la capital federal, aquel lugar a donde podamos acceder. La idea es que sea lo más aleatoria posible. ¿Está bien? Entonces, supónganse que nosotros tenemos 2 muestras. Acá vamos a mirar un poco estas 2 muestras. Esto FSH es hormona folículo estimulante. Los ejemplos que les puse acá son, en general cuando hablemos de 2 grupos, vamos a tener 2 grupos. Mujeres que no tienen patología ginecológica y mujeres que tienen una patología ginecológica que se llama síndrome de ovario poliquístico, que se les alborotan un poco las hormonas y las FSH pueden tomar algunas veces valores extraños. Se los doy pues el ejemplo que damos en el curso de posgrado y bueno, me pareció útil para que lo miráramos. Acá tenemos 8 mujeres, de las que llamaremos normales a los efectos de este trabajo práctico, de este teórico, que tienen estos valores de FSH. ¿Están ordenados? Sí, están ordenados.
Y estas dos también están ordenados de menor a mayor. ¿Y qué podemos observar? Bueno, de acá podemos observar varias cosas. Podemos ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Podemos ver si hay algún valor que más se repita. Podemos comparar estas dos y vemos que el mínimo de esta es más mínimo que esta y el máximo de esta es también menos máximo que esta. Pero podemos describir y mirar algunas cosas. Bueno, mucho más no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es pensar en cómo podríamos resumir esa información. Ahora les pregunto, a ver, ¿cómo se les ocurre que uno podría resumir esa información? En principio en un cálculo, a ver, ¿qué harían? Pongan micrófono y respondan, a ver. Promedio. Muy bien, Cande, promedio. El promedio es lo primero que se me ocurre, es lo que ustedes vienen haciendo desde primer año del secundario. ¿Qué hacían? Terminaron, dieron tantas materias o dieron el primer parcial o el primer examen de la materia y dicen, ¿qué promedio tengo? A ver, ¿qué hacían? Sumaban todas las notas y lo dividían por la cantidad de materias que dieron. Es su primer acercamiento a lo que es un promedio. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Y el promedio es un promedio de una muestra. Si uno hubiera tenido toda la población, también haría el promedio de la población y tendría la esperanza. Pero en la muestra lo que tengo es una pequeña porción de esa población. Y entonces el promedio que tengo en esa muestra y todo lo que calculemos sobre las muestras se llaman estadísticos. Por eso en la diapo 7 tienen definido un estadístico como función de la muestra. Cualquier función de la muestra es un estadístico. Mínimo y máximo del que hablamos son estadísticos, mínimo y máximo. Y para decir cuál es la media, fíjense que ustedes saben calcular la media. ¿Qué hacen? Suman todos los valores y lo dividen por la cantidad de sumandos que tienen, por la cantidad de términos que sumaron. Bueno, eso tiene una nomenclatura y la vamos a analizar. Por supuesto que es una medida de tendencia central, porque es un promedio, va hacia el centro. Si la muestra la llamamos x1, x2 hasta x sub n, porque la muestra de tamaño n, acá nuestro n es 8. Esperen que voy a cambiar el puntero, que me parece que se nota más. Nuestro n es 8, entonces yo tengo x1, x2 hasta x8. Este es el x1, x2, x3, x4 hasta x sub 8. El subíndice indica la posición que tiene dentro de la muestra. ¿Cómo calculo el promedio? Primero lo llamo x barra o x raya. X barra o x raya es el promedio de estos x. ¿Qué hago acá? Acá indico con este símbolo una sumatoria, ya la vimos cuando calculamos la esperanza. Sumo. ¿Qué sumo? Sumo los x sub i, lo que llamé x sub i. ¿Desde dónde sumo? Desde que i vale 1 hasta que i vale n. Acá desde que i vale 1 hasta que i vale 8. Hasta el último. Sumo todos. Y una vez que los sume todos, los divido por la cantidad de sumandos que tengo acá. Acá tengo 8 sumandos. 4, 8 más este, más este, más este son 8 sumandos. Para que sea un promedio tengo que dividirlo por 8. Bien. Entonces así indico cómo calculo x barra las medias de una muestra de tamaño n. Y ahora si calculamos la media para estas dos, vemos que esta tiene una media de 6,5 y esta muestra tiene una media de 3,6. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve también para comparar, a ver si yo veo que esta tiene valores más grandes que esta. El mínimo es más grande que esta, el máximo es más grande que esta también. O sea que parecería que todos estos datos están bastante desplazados con respecto a este. Ver esto tampoco me alcanza para tener una situación cabal. ¿Qué me faltaría? Un gráfico. Entonces un gráfico, este gráfico lo van a hacer en el Infostat, se llama gráfico de densidad de puntos. A propósito, ya que les nombro Infostat, esto está hecho en Infostat, ustedes se lo pueden bajar, no sé si ya les dije, de la página www.infostat.com.ar. Y tienen un lugarcito por ahí en la página que dice versión estudiantil. Esa versión se la bajan gratuita, les va a pedir algún dato, no sé si les pide dato universidad o qué, y eso lo tienen por un año. La licencia estudiantil dura un año. Así que este es un gráfico que se llama gráfico de densidad de puntos. Entonces, bueno, eso en el taller lo van a ver. Si tenemos tiempo les muestro más o menos de dónde hacerlo. Creo que ya alguna vez entramos, ¿no? ¿No vimos alguna probabilidad calculada con Infostat? Me suena, bueno, no importa. Anyway. Entonces tenemos, este gráfico de densidad de puntos tiene en las ordenadas el valor de la variable que vamos a graficar. Estas abscisas no son abscisas técnicamente, porque acá hay una variable que es categórica. Acá tenemos la FSH1, FSH2, tenemos una variable que indica el grupo.
Entonces, lo que hacemos acá es representar. Para el grupo 1, en rojo están los valores de FSH y como rectángulo cuadradito azul tenemos la media. Entonces, este punto es el 6,5 de la media de la muestra 1 y este punto es el 3,6 de la media de la muestra 2. ¿Qué vemos acá? Estos puntitos están hechos como rompos. Más adelante se los voy a mostrar el gráfico hecho con redondelitos. Esta carita que aparece acá con estos dos puntos uno al lado del otro, estos dos puntos son los del FSH2, los dos más grandes, que tienen el mismo valor, 4,8. Quiere decir que acá tienen 4,8. ¿Por qué aparecen uno al lado del otro? Si este fuera un gráfico XY, esos puntos aparecerían encimados, porque tienen el mismo, digamos, si ustedes lo llamaran 1 y 2, este grupo 2 tiene dos puntos que están a la misma altura. Pero este no es un gráfico, un diagrama de dispersión, no es un gráfico de ejes XY. Es un gráfico exploratorio. Entonces es necesario que si dos puntos son iguales, se los discrimine y se los muestre. Porque entonces ustedes en un golpe de vista saben si hay valores que se repiten, etc. Entonces estos dos puntitos están a la misma altura porque valen lo mismo. Ahora les voy a mostrar otra serie de datos, 3 y 4. ¿Qué observan acá? Si miran, ¿qué tienen de raro respecto a 1 y 2? ¿Hay algo que les llame la atención? Vamos, ¿se durmieron? Variación más grande entre los números. ¿Una, Eric? Variación más grande entre los números. Bien, ya le diste una palabra, variación. Uno lo que ve que el mínimo, acá también están ordenados, que el mínimo es más mínimo y que el máximo es mayor también. Y acá lo mismo. Y miren qué pasa si yo calculo las medias. ¡Oh, sorpresa! Las medias, la de 3 coincide con la muestra 1 y la de 4 coincide con la muestra 2. Las medias son iguales. Entonces, yo les pregunto acá, con este gráfico, ¿uno diría que los valores FSH1 tienden a ser mayores que 2? Y sí, la media está a una distancia de 3 y pico y todos estos puntos están bastante encima de estos. Pero miren qué pasa si uno grafica estos puntos. Miren, la media esta está a la misma altura y esta está a la misma altura que la otra. Pero acá, ¿ustedes se animarían a decir que los valores de FSH3 son mayores que los de FSH4, aunque las medias tengan una distancia de 3 puntos entre ellas? Miren las dos situaciones. ¿Se animarían a decir que estos valores son mayores que estos? Siendo la distancia entre las medias la misma, la clave está acá. Fíjense que acá, el overlap o la intersección entre los puntos tienen un solo punto, que es el mínimo de esta y el máximo de esta. Tienen una sola superposición de puntos. Miren acá la superposición de puntos. Tienen desde acá hasta acá abajo. La mayor parte de los puntos están superpuestos hay una intersección entre los dos grupos que tienen los mismos valores. Solamente tenemos dos puntos del grupo 3 que son más grandes que los del 4 y uno solo del grupo 4 que es más chico que el del grupo 3. Entonces uno acá no se anima a decir que si uno simplemente ve 6,5 contra 3,6 que esta es más grande que esta, como lo podía decir acá. ¿Por qué? ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué me está faltando como medida de resumen? ¿Una medida de qué? La clave es... ¿Qué? De dispersión. Exacto, Cande. Esa es la clave. Me falta una medida de dispersión. Lo que veo a ojo acá, que veo que los mínimos son más mínimos y los máximos son más máximos, son más grandes, que me da una idea de que esta tiene más dispersión que esta. Una posibilidad sería definir el mínimo y el máximo, encontrarlos y hacer una distancia entre el mínimo y el máximo. Eso es lo que se llama rango. Si yo hago 7,8 menos 4,8, acá hay una distancia, estoy en la 1 acá, ¿no? Acá hay una distancia de 3, magnitud de 3, entre el mínimo y el máximo. Pero acá la distancia es de 10 unidades. Entonces esto es más disperso. Bueno, para no usar eso, que es una medida así muy simple, digamos, siempre los estadísticos se buscan medidas más complicadas, vamos a buscar una medida más complicada de dispersión, que es algo así como lo que hacíamos en la varianza poblacional. Fíjense, esta media es una media de unos pocos datos. O sea que con esta media yo voy a estar estimando a la media
de toda la población, ¿verdad? Si la muestra fue bien tomada, esta media va a ser un buen estimador de la media de la población. Ahora después le vamos a dar nomenclatura que diga qué quiere, cómo decimos que esto es un estimador de la media de la población. Entonces, necesito una medida de dispersión, que así como en la población se llamaba varianza poblacional sigma cuadrado, en la muestra se llama varianza muestral S cuadrado. El S es el alfabeto latino, el equivalente del sigma en el alfabeto griego. Así que para muestras reservamos letras latinas y para parámetros reservamos letras griegas. O sea que este S cuadrado, que es la varianza de la muestra, estima a la varianza de la población sigma cuadrado. Después también vamos a dar nomenclatura. Miremos cómo se define. Esta es la definición. Fíjense. Dijimos que la varianza nos va a permitir ver qué tan separados o qué tan juntos están los valores. Si yo hago xy menos x barra, los que están cerca, esa distancia va a ser negativa, y los que estén lejos de la media, esa distancia va a ser muy grande. O muy positiva si están muy arriba en el eje, o muy negativa si están muy abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá voy a tener distancias mucho más chicas, mucho más positivas más chicas y negativas más chicas, y acá positivas más grandes y negativas más grandes. Entonces, si la media está justo en el centro, porque es no en el centro, digo, es el centro de gravedad de esa muestra, las distancias positivas y las negativas se van a compensar. Y si yo no tengo la precaución de hacer esto elevado al cuadrado, cuando sume esto me va a dar 0. Entonces, para evitar esas compensaciones entre positivas y negativas, es que esto se eleva al cuadrado. ¿Está bien? Así como en la varianza decíamos lo mismo, en la varianza muestral también. Entonces, hago, en principio, las distancias de cada xy a la media. Lo elevo al cuadrado. Y estos cuadrados de distancias los sumo desde igual 1 hasta n. Y después, para hacer una especie de promedio, si fuera exactamente el promedio, dividía por n. Dividimos por n menos 1. Y en el capítulo que viene vamos a dar la razón por la cual dividimos por n menos 1 y no por n. Esto se llama, a ver si lo pusimos, grados, así. Este numerador se llama suma de cuadrados, porque es una suma de distancias al cuadrado. Y este denominador se lo llama grados de libertad. Esto lo vamos a retomar, todo el capítulo de análisis varianza nos vamos a manejar con sumas de cuadrados y grados de libertad. Y a este cociente lo vamos a llamar después cuadrado medio. En el capítulo 7 lo vamos a ver. Bueno, acá lo que tienen es, fíjense, hacer este cálculo sería medio pesado, porque tendremos que estar haciendo cada distancia a la media, elevar al cuadrado, así para todos los datos. Es un poco laborioso y engorroso. Entonces, llegamos a esta fórmula si lo primero que hay que hacer es hacer el cuadrado de este binomio. Demostración en la última diapositiva, después se lo voy a mostrar, para no perdernos ahora. Pero después lo vamos a demostrar haciendo esto al cuadrado, cuadrado del binomio, etc. Vamos a llegar a esta fórmula. 1 sobre n menos 1 por la suma de los xy cuadrado menos la suma de los xy, todo el cuadrado dividido n. Fíjense que esto no es lo mismo que esto, porque el cuadrado no es distributivo respecto de la suma. O sea, no es lo mismo sumar las x cuadrado que sumar las x y eso elevarlo al cuadrado. ¿Está bien? Esta sería la fórmula de cálculo. Fíjense qué pasa con esas varianzas cuando lo calculo. Para FSH1 me da 1,05. Eran los que estaban juntitos. Para FSH2, 1,04. Y para la 3 y 4 se disparan a 13 y 10. O sea que realmente me está diciendo que valores que están muy juntos tienen poca varianza, valores que están muy separados tienen mucha varianza muy grande. Pero, ¿qué pasa? Supónganse, yo no me acuerdo exactamente si la FSH se medía, creo que en 1000 unidades internacionales por mililitro. ¿Estas unidades cómo van a estar? Si yo hago 1000 unidades internacionales por mililitro, cuando lo eleve al cuadrado, todo esto va a estar al cuadrado. Entonces, a veces no sirve, cuando ustedes publican unos datos después para la comunidad científica, no les sirve ver la medida de dispersión en unidades por mililitro al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la raíz cuadrada de esa varianza. Y eso es lo que se llama la desviación estándar. Cuando yo hago la raíz cuadrada de esta varianza, entonces tengo también una medida de dispersión, pero en las mismas unidades que tengo la variable. Así, la raíz de esto es esto, la raíz de esto es esto, y así sucesivamente. Fíjense,
Esas muestras donde los datos estaban muy juntitos tienen pequeños desvíos. Las muestras donde los datos eran más separados tienen desvíos más grandes. ¿De acuerdo? Y estos sí son las mismas unidades de la variable. Vamos a hacer todavía una consideración más. Piensen que yo estoy calculando, ahora viene lo que sí, vuelvo arriba. Piensen que yo estoy calculando varianzas de una variable que es, por ejemplo, creatinina. La creatinina tiene valores 0,8, 0,9, 1, 1,02, etcétera, son números chiquitos. Calculo la media, me da un número chiquito. Hago la varianza, me da un número chiquito, porque son desvíos chiquitos al cuadrado, todo chiquito. Si una muestra está más dispersa, va a dar más grande, pero las magnitudes son bastante pequeñas. Piensa que yo estoy haciendo ahora varianzas de colesteroles. 100 y pico, 200 y pico, 300, 100 individuos con hipercolesterolemia. Entonces estoy haciendo distancias de valores grandes a medias también grandes. Lo elevo al cuadrado, son valores muy grandes, lo divido por el -1, siguen siendo valores muy grandes. ¿Puedo comparar las variaciones con las que mido las creatininas y los colesteroles? No me sirve, porque a lo mejor me sale que las varianzas hoy, aún los desvíos de los colesteroles, son mucho más grandes que los de la creatinina, pero no porque mida con menos precisión, sino que porque tengo magnitudes más grandes. Entonces, en los kits, donde ustedes, si alguna vez se dedican a hacer análisis clínicos y compran una caja de kits para medir creatinina y otro para medir colesteroles, seguramente en algún lugar les va a informar chiquito cuál es el coeficiente de variación. Y ese se calcula como esta desviación estándar dividido la media. ¿Por qué? Porque al dividir por la media yo me estoy independizando de la magnitud de la variable con la que medí. Si yo mido el desvío y lo divido por la media, me va a dar una proporción de variación respecto a esa media. Y este es un número que va a estar entre 0 y 1. Por eso, si lo multiplico por 100, me da el porcentaje de variabilidad, el coeficiente de variación. Y eso sí que es independiente de las unidades utilizadas. Porque si divido por creatinina, divido por un número chiquito, si divido por el colesterol, divido por un número chiquito, y estoy calculando una proporción y acá un porcentaje. Entonces, van a ver coeficiente de variación de las mediciones, que yo, 4,9%, 5,01%. ¿De acuerdo? Entonces, otra medida de dispersión, pero independiente de las magnitudes y de las unidades de la variable. Otra medida que... Sí, dale, dime. No entendí muy bien lo del coeficiente de dispersión. ¿Qué te indicaría el coeficiente de dispersión? ¿De variación? También? ¿El coeficiente de variación? Sí. Perdón, de variación, sí. Sí, es una medida de la dispersión, pero donde te independizás de la magnitud de la variable. Entonces, ahí vos podés comparar. ¿Qué vas a comparar ahí? Si dan parecidos, o sea, las desviaciones estándar y las varianzas de una creatinina a un colesterol van a dar diferentes. La del colesterol van a dar siempre más grandes. Pero si vos querés comparar la precisión de dos métodos de medición, si quisieras compararlos, tenés que independizarte de la magnitud de la variable que estás midiendo. Entonces vas a dividir por la media. Entonces ahí vas a poder comparar los coeficientes de variación de distintos metabolitos, de distintas magnitudes de variable, porque al independizarte de la magnitud, podés comparar cuál tiene más variación que otro. Esto sirve para comparar desvío. Acá estamos comparando varianzas y desvíos, todos son de la FSH. Entonces acá no hay una diferencia en la magnitud, pues estamos midiendo el mismo metabolito. La cosa es, si vos querés comparar variaciones, cuando tenés distintas variables, hablo de metabolitos, porque lo que a ustedes a lo mejor se les va a presentar si hacen análisis clínicos, distintas variables de distintas magnitudes, distintos tipos de variable. Si quieren compararlas, van a tener que compararlas por medio del coeficiente de variación. Ah, perfecto. Listo, acá las pudimos comparar porque eran de la misma variable, la misma magnitud, de la misma FSH. Vamos a ver otra medida de tendencia central que se usa cuando la muestra es muy asimétrica. Y ahora vamos a ver por qué. Se ordenan los n-datos de menor a mayor y la mediana es el valor central si n es impar. O es el promedio de los dos centrales si n es par. Una de nuestras muestras, la FSH1, era cantidad par. ¿Se acuerdan que eran 8 datos? La mediana es el valor que divide a esa muestra en dos, exactamente del mismo tamaño. ¿Dónde tienen que partir para que la muestra quede dividida en dos del mismo tamaño? Justo por acá les va a dar el medio. 4 datos acá, 4 datos acá. Entonces no tengo un valor central. Si n es impar tendría un valor central, porque tendría 4 acá, 4 de acá y 1 en el medio. Bueno, acá no.
Acá que tengo que hacer el promedio de los dos valores centrales. O sea que la mediana en este caso va a ser el promedio entre estos dos, o sea 6,75. Acuérdense que la media daba 6,5. ¿Sí? Acuérdense que la media daba 6,5. Esperen un segundo. Entonces, acuérdense que la media daba 6,5, era esa primera FSH1. Y fíjense que no son tan distintas, porque si ustedes la miran, esta muestra es bastante armónica en su progreso, ¿no? 4,8, 5,4. Pero miren qué pasa si yo tengo esta otra muestra. Esta otra muestra, chao mi amor, tiene 8 datos, ¿no? Entonces, de nuevo, para calcular la mediana tengo que dividir por acá el medio. Entonces, si me paro acá, tengo que de nuevo promediar los dos valores centrales. ¿Cuánto va a dar la mediana? Lo mismo. Exactamente lo mismo, pues los dos valores centrales son los mismos. ¿Se animan a arriesgar algo de lo que puede pasar con la media cuando tienen este valor último? En vez de 7,8 tienen un 20,1. Esa mujer, en vez de tener una FSH de 7,8, tiene una FSH de 20,1. ¿Qué les parece que va a pasar con la media? ¿Se acuerdan la fórmula de la media, no? Sumábamos todo y lo dividíamos por 8. ¿Qué va a pasar con la media? Mayor. Exacto. Mayor. Exactamente. Porque este 1, bueno, acá es justo el último. Esto va a desplazar a la media, porque en la sumatoria, va a hacer que la suma sea más grande y el promedio sea más grande. Fíjense a dónde se va la media, a 8,1. La mediana, por supuesto, va a tener el mismo valor. Entonces, ¿qué se dice de la mediana y la media? La mediana es robusta respecto a valores extremos. Robusta, se la banca, se mantiene incólume aunque el valor último haya aumentado en 13 unidades. Pero la media es sensible a los valores extremos, se ve modificada hacia valores extremos. Si yo acá hubiera tenido esta muestra, en vez de tener un 4,8, hubiera tenido un 0,4, la media me hubiera dado mucho más chica que la mediana. Entonces, una forma de ver qué tan simétrica o asimétrica es una distribución en un golpe de vista es calcular la media y la mediana y compararlas. Si la media y la mediana son parecidas, quiere decir que la muestra es muy armónica, muy simétrica, en que acaba creciendo bastante armoniosamente. Acá hace un salto brusco. Acá tiene un outlier, que se llama outlier o valor extremo, que se llevó puesta la mediana hacia valores grandes. Entonces, entre 6,75 y un 8,1, la media está bastante lejos, no recontra lejos, pero bastante más lejos que la mediana. Que la mediana. Entonces, van a ver que ahí tienen un ejercicio en la guía de trabajos prácticos que son como los sueldos de un laboratorio. Quedaron muy, atrasado eso, porque el ejercicio tiene unos años, pero ustedes van a ver, es el ejemplo que la bibliografía en general usa para ver la utilidad de la mediana. ¿Qué dice? Cuando las muestras son muy asimétricas, o sea, muchos valores pequeños y pocos valores muy grandes, hacen que la media nos sirva como descriptiva de la situación. Pues si ustedes hacen un promedio entre sueldos de una empresa donde la mitad de las personas ganan menos, ahí en el ejemplo son 5.000 pesos, y tienen unos personal jerárquico y unos directores de empresa que ganan 200.000 pesos, entonces cuando hagan el promedio les va a dar artificialmente alto. En esos casos sirve la mediana, porque la mediana dice, la mitad de los individuos ganan menos que esto. Acá, la mitad de los datos de FSH son menores que 6,75 y acá lo mismo. ¿Está bien? Entonces, hay que ver cuál es el criterio de usar media o mediana. Mediana se usa cuando las muestras son muy asimétricas, tienen colas. Después vamos a ver un histograma de una muestra asimétrica. ¿Se acuerdan las variables categóricas? Usábamos una frecuencia absoluta, era la cantidad de veces que ocurre un suceso de interés al efectuar n veces el experimento, o bien la cantidad de casos favorables al suceso de interés cuando se observa una muestra de tamaño n. Entonces, cuando nosotros veíamos, esto no es técnicamente una variable categórica, pero es una variable muy discreta de muy pocos datos. Y nosotros acá nos interesaba, era prácticamente categórica, porque decíamos entre 0 y 7 hijos de una familia, ¿se acuerdan? ¿En cuántas hay 0 hijos? En 4, y así sucesivamente. Y después definíamos una frecuencia relativa de ocurrencia de familias con 0 hijos, de familia con 1 hijo, etc. Entonces, para describir ese tipo de variables,
Podríamos calcular también el promedio, la media del número de hijos o la mediana, pero en general uno más o menos piensa en qué probabilidad hay de que la familia tenga más de 3 hijos, etc. O sea, categóricas uno podría poner acá también discretas, ¿no? Entonces, casos favorables sobre casos posibles. Bien. Acá tienen un resumen de los estadísticos. De tendencia central tienen la media, la mediana. Me olvidé acá de ponerles uno que se llama el centro del recorrido. Centro del recorrido es otra media tendencia central. Voy a volver a donde teníamos el máximo y el mínimo. Acá. ¿Qué es el centro del recorrido? Es sumar el mínimo más el máximo y dividirlo por 2. Si ustedes acá, esperen, ¿está bien? Es el promedio entre el mínimo y el máximo. Y voy a volver al ejemplo donde vimos la mediana. Les voy a cargar, pero vamos a hacerlo con un Excel, así lo ven. Si lo hago yo con la calculadora no lo ven. Vamos a hacerlo acá. En la primera muestra, ¿qué sería el centro del recorrido? El centro del recorrido C es igual a, voy a hacer 4,8 más 7,8. Voy a sumar máximo más mínimo y lo voy a dividir por 2. Esperen. Regla de oro. Para hacer una fórmula hay que poner un igual primero. Me olvidé ponerle el igual. 6,3. Fíjense una cosa. Mediana 6,75. Media 6,5. Centro del recorrido 6,3. Esperen, voy a poner a la derecha para que quede cerquita. Centro del recorrido 6,3. Son bastante parecidos los tres, ¿no? O sea que cuando la muestra es simétrica, todas las medidas de tendencia central dan más o menos cercanas. Vamos a hacer acá abajo el centro del recorrido. Igual. Esperen, no, estoy haciendo lío, esperen. Después la centro. Igual. De nuevo, mínimo 4,8 más máximo 20,1, cierro paréntesis, divido por 2. 12,45. ¿Qué pasó? Mediana 6,75. Media 8,1. Centro de recorrido 12,45. Claro, cuando yo promedio estos dos valores centrales, todavía se ve más afectado el centro del recorrido. Porque lo que estoy haciendo es promediando este con este que es muchísimo más grande que el 7,8. Entonces, fíjense, acá las medidas de tendencia central son muy diferentes. Y si yo les digo que el centro del recorrido es esto, ustedes, ¿qué me pueden decir? Sabiendo cuál es el mínimo y el máximo, bueno, pueden decir que el centro de recorrido se vio ampliamente desplazado por el máximo. ¿Está bien? Si el centro de recorrido hubiera sido, no sé, si este hubiera sido más chico, el centro de recorrido hubiera estado desplazado hacia la izquierda. Todavía se vio más afectado que la media. Entonces, centro del recorrido, que me olvidé ponerlo ahí, esperen, es otra medida de tendencia central. Acá. Media, mediana, centro del recorrido, que me acuerdo, no creo que hay, no me suena ahora ninguna más. Bueno, debe haber varias. Dispersión. Medidas de dispersión. Varianza muestral S cuadrado. Desviación estándar muestral S, raíz cuadrada de la varianza. Coeficiente de variación S sobre la media. Después vamos a ver otro que se llama error estándar. Lo vamos a ver en el capítulo que viene, que el error estándar sería el S sobre la raíz del cuadrada del tamaño de la muestra. Lo vamos a ver la clase que viene. Y otra medida de dispersión es el rango, recorrido o amplitud. Es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo. Evidentemente, cuando lo vimos antes, ¿no? Las muestras que están muy juntitas tienen una amplitud o recorrido pequeño, la muestra más dispersa, un recorrido o amplitud más grande. Y la proporción de un atributo para variables categóricas o eventualmente para variables discretas, como la que vimos que era el número de hijos. Bueno, esto en cuanto a un resumen de lo que son estadísticos. Vamos a ver una cosa que es algunos gráficos. Ustedes lo van a poder hacer tranquilamente con el Infostat, por eso vamos a ir a ver cuándo es pertinente cada gráfico. Si uno tiene pocos datos de una variable aleatoria, ordinal o continua, el gráfico más lindo donde pueden observar lo que sucede con sus datos es el gráfico de densidad de puntos, que es este. Acá tienen valores de FSH y acá tienen los 4 grupos juntos. FSH 1, 2, 3 y 4. Para hacer bueno, ustedes después véanlo en taller, si no, si tenemos tiempo hoy háganme acordar que les digo cómo hacerlos.
Lo importante acá, bueno, por supuesto que iban a gráficos y buscan densidad de puntos. Les va a pedir qué valor en las ordenadas y qué valor como el criterio de clasificación o variable de clasificación. Entonces le ponen estas dos. Bueno, fíjense, acá lo tienen lo mismo, pero con puntitos, ¿no? Con circulitos. Entonces, los que les dije antes, gráfico exploratorio, si dos valores son iguales, aparecen uno al lado del otro. Y acá se ve bien la diferencia en la dispersión. Esto es muy útil cuando tienen pocos datos. Si tienen muchos datos puede haber muchos puntos así muy pegoteados. Y si tienen muchos puntos que son iguales, muchos que se repiten, acá tienen una chorrera de valores horizontales. Si tuvieran un montón de 4 con 8 que se repiten, están todos uno al lado del otro. Esperen, acá. ¿Qué pasa si tienen muchos datos de una variable continua? Pueden hacer en principio diagrama de cajas y bigotes o box and whiskers plot. Entonces, diagrama de cajas, creo que dicen en Infostat. Acá tienen la variable numérica que vamos a representar y acá hay un solo grupo, pero pueden tener dos grupos uno al lado del otro. Este era las FSH de mujeres normales. Entonces, ¿cómo está constituido esto? Primero, tiene un mínimo y un máximo, que puede estar acá adentro o puede estar afuera de la caja y de los bigotes. En ese caso están afuera. Esto me está un poquito desfasado, pero lo que es la mediana es la línea esta horizontal que está dentro de la caja. Adentro de la caja porque es una muestra simétrica. La mediana, si ustedes tienen casi todos los valores, que muy juntos, la mitad de los valores que valen lo mismo, la mediana puede estar hasta acá, hasta en el borde inferior de la caja. Ahora vamos a ver cómo se construyen esos bordes. En general es un valor adentro de la caja. Fíjense que la mediana dejaba la mitad de las observaciones a la izquierda, la mitad a la derecha. O sea que la mediana tiene desde acá hasta el mínimo hay un 50% de todos los datos. Y de acá hasta el máximo hay un 50% de todos los datos. ¿Qué es el puntito que está ahí? Es la media. La media es el puntito. Hay software que no lo dan, el Infostat lo da y es muy útil tener la media con respecto a la mediana. Porque acuérdense, nosotros dijimos que una muestra perfectamente asimétrica, la media y la mediana van a estar muy cerca. Esta está un poquito más arriba. ¿Quién la hizo desplazar hacia arriba? Este máximo puede ser que se la haya llevado un poquito más arriba, pero está bastante cerca relativamente. Bien. ¿Hasta dónde llegan los extremos de la caja? Este es el cuarto inferior. Esto es la mediana de la primera mitad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? La primera mitad de los datos llegan hasta acá, hasta la mediana. Espera que voy a poner el punterito. La primera mitad de los datos llegan hasta acá. Quiere decir que de acá a acá tienen la primera mitad de los datos. Si a eso les calculan la mediana de nuevo, es esto que se llama cuarto inferior. O sea que ahí empieza la caja, en el cuarto inferior. Esta es la mediana de todos los datos que hay entre K y el mínimo. Por supuesto que entonces el cuarto superior va a ser la parte de arriba de la caja. Es la mediana de la segunda mitad de los datos. Quiere decir que una vez que tienen la mediana, agarran la cantidad de datos que hay desde acá hasta el máximo y la mediana de ellos va a ser este valor. Algunos software, esto va hasta desde el cuarto inferior hasta el cuarto superior. Quiere decir que acá tienen más o menos el 50% de los datos. La mayoría, no sé por qué acá da esto, pero la mayoría de los software en vez de ir al cuarto inferior va a lo que se llama el primer cuartilo. El primer cuartilo es donde está el primer cuarto de los datos. Quiere decir que ustedes de acá hasta acá dividen en 4, van a tener primer cuartilo, segundo cuartilo, que es la mediana, tercer cuartilo y cuarto cuartilo. ¿Cómo pensamos los cuartilos en función de lo que llamamos percentilos? Percentilos habrán escuchado hablar alguna vez de percentilos. Si ustedes toman los valores del mínimo hasta el máximo, ¿qué es un percentilo? Es el que desde el mínimo agarran el primer 1% de los datos. Segundo, percentilo 2, el 2%. Percentilo 3, el 3%, así sucesivamente. ¿Cuál es el 50% percentilo? Es el que deja el 50% por debajo de él, o sea, la mitad. Quiere decir que la mediana es el percentilo 50. Este es el percentilo 0 y el máximo es el percentilo 100. Si este fuera el primer cuartilo, sería el 25% de los datos, sería el percentilo 25. Y si este fuera el tercer cuartilo, sería el 75% de los datos, o sea, el tercer cuartilo. Hay
hay una diferencia entre el cuarto y el cuartilo, puede haber alguna mínima diferencia, pero no es tan tremenda. A efectos de pensar en un boxplot, lo podrían pensar como mínimo, primer cuartilo, segundo cuartilo la mediana, tercer cuartilo fin de la caja y cuarto cuartilo donde se terminan. ¿Está bien? Lo importante es que acá dentro de la caja hay el 50% de las observaciones. ¿Hasta dónde llegan los bigotes? El bigote inferior llega hasta el dato que está hasta el dato más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. Entonces, ¿qué es 1,5 veces la distancia entre cuartos? Es esta longitud entre estos cuartos y media más, 1,5 veces, 1 vez y media más. Si ustedes tienen un dato que está 1,5 veces de la altura de la caja hacia abajo, ahí le marcan el extremo. ¿Puede haber uno que esté más allá? Sí, algún dato extremo más hacia abajo. De acá marcan 1,5 veces la distancia entre cuartos. Fíjense que este nunca va a ser más de 1,5 veces la altura de la caja. Yo cuando marqué 1,5 veces me encontré un dato por acá, marqué el fin del primer bigote. Y todavía me quedó uno más afuera, lo marco como máximo. Estas son medidas como estandarizadas. Por eso el bigote no llega hasta el máximo. Es una medida estandarizada para ver hasta dónde está el dato que está lo más alejado, 1,5 veces de la altura de la caja, el largo de la caja. Porque esto me permite mirar, ahora vamos a ver, comparando con el otro, qué tan simétrica es una distribución. Si esto estuviera la mediana exactamente en la mitad de la caja, la media exactamente parada arriba de la mediana, la longitud de los bigotes exactamente iguales y no hubiera máximo y mínimo, sería la simetría perfecta, la simetría ideal. Esto me dice que a lo mejor este tiene un poquito más asimétrica a la derecha, porque este bigote es un poquito más largo que este, y todavía tiene un máximo un poco más allá que puede haber hecho que la media se desplace un poquito más arriba de la mediana. Sin embargo, esta es bastante simétrica. Miremos qué pasa con otra serie de datos. Estas son FSH en mujeres que tienen este síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué nos encontramos en este síndrome? Hay mujeres que pueden tener una FSH muy alta. ¿Está bien? Muy alta, que se va del promedio del pelotón de datos de FSH de la mayoría de las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, no se nota mucho acá porque... ¿Por qué quedó achatada la caja? Quedó toda achatada porque acá tenemos un outlier que llega a 30 y pico. Y hace que si yo quiero representar ese dato, la escala la tenga que usar muy grande. No puedo hacer 3 hojas de caja hacia arriba. La tengo que achatar un poco porque me aparezca este y me aparezcan los datos que están acá. Entonces esto quedó como arbitrariamente achatada. Pero si ustedes se fijan, acá tienen la mediana, miren la media. La media está en posición relativa bastante más arriba, por más que la caja sea más chiquita. Fíjense en el anterior. En el anterior todavía le faltaba mucho a esta media para llegar al extremo de la caja. Pero acá en a esta le falta muy poco para llegar al extremo de la caja. ¿Por qué? Porque esta media se vio desplazada por este outlier que está ahí arriba. ¿Se entiende? Los bigotes y cajas de nuevo están construidos siempre lo mismo. Pero acá tenemos un outlier bastante outlier. Outlier quiere decir extremo, ¿no? Está fuera de línea el outlier. Bueno, esto entonces en cuanto a la FSH, que es una distribución bastante más asimétrica y con una cola larga hacia la derecha. Ahora después la vamos a ver. Esperen. Con el puntero no puedo volver a la diapositiva anterior. Bueno, vuelvo acá. Vamos a ver los histogramas en la diapositiva 14. Si ustedes ven esto, después lo pone en modo presentación, el que les subía en el campus. Tienen los mismos hipervínculos entre diapositivas que los que les estoy mostrando yo. Bueno, acá tiene un histograma para las mujeres normales. ¿Qué es el histograma? En el histograma se representa acá la frecuencia relativa. Después vamos a ver que otra escala más adelante. Pero por lo pronto acá tenemos frecuencia relativa en el eje Y. Y acá tenemos los valores de FSH desde el mínimo hasta el máximo. Acá lo que tiene marcado, como es un punto medio, se llama marca de clase. Cada una de estas son clases. ¿Cuántas clases tiene marcadas acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Pero fíjense que acá este hueco no aparece en el boxplot, porque este hueco del boxplot lo rellenaba al llegar con el bigote hasta cierta distancia, ¿no? O sea, quedaba incluido ese hueco, quedó incluido en el bigote. Por eso los dos gráficos son más bien complementarios en su información. Sin embargo, miremos este histograma
Y ven que este histograma está bastante simétrico. Tenemos una barra central, una clase central que tiene gran frecuencia relativa, algunas bastante simétricas hacia la derecha, acá no aparece, pero es bastante simétrica para lo que podríamos esperar. Vamos a ver lo que es una señora asimetría en la próxima diapositiva. Hay una regla, o sea, ¿cuántas clases hay que marcar? En Infostos ustedes pueden tener una flechita donde pueden ir aumentando las clases o disminuyendo las clases. Las clases, ¿qué quiere decir? Que entre este valor y este valor tenemos un 7 y algo, 8% más o menos, de valores dentro de la caja, que están entre este valor y este valor. Un 8% más o menos, porque fíjense que esto es la frecuencia relativa. Un poco más de un 13% de valores de la muestra total que están entre estos extremos, un 20 y pico % que están entre estos dos y así sucesivamente. Entonces nos da cierta información. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen demasiadas clases, cada clase representa poquitos datos. Si tienen pocas clases, hay demasiada información resumida en cada clase. Clase me refiero a la cantidad de barras. Entonces, les voy a mostrar una fórmula que probablemente vayan a ver en el taller, que se llama fórmula de Sturges. Sí. Fórmula de Sturges, que es lo siguiente. Van a ser igual 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo decimal de n. N. Bueno, se los dejo escrito así, no importa. Le vas a decir así. No importa qué n tengo acá, después ustedes se fijan, no sé si eran 50 y pico. Esta fórmula, este n, es el tamaño de la muestra que usaron para representar esto. Acá nos va a decir nada, que la fórmula no tiene valores que no son numéricos, bueno, no importa. Pero si ustedes hacen ese con el tamaño de muestra acá, les va a decir qué cantidad de clases es la ideal. Entonces, cuando lo hacen al Infostat, aumentan o disminuyen a la cantidad de clases que quieran darles. ¿Está? Bueno. Acá tienen un histograma realmente asimétrico. Acá tienen las mujeres con SOP. Tienen una gran cantidad de valores acumulados en valores chicos y muy pocos acá hacia grandes. Esto es una cola derecha inmensa que se llama asimetría hacia la derecha. Acá no tienen nada de simetría acá adentro. Otra posibilidad sería representar un diagrama de barras. Fíjense que son muchos datos, ¿no? O sea, un diagrama de cajas, un histograma con muy pocos datos, no da demasiada información. Diagrama de barras que muestre en las ordenadas la media o mediana con o sin una medida de dispersión. Acá tenemos las mismas mujeres normal y con SOP, representada la FSH en las ordenadas. Acá es una variable categórica. Y acá tienen, esta altura es la media y esta altura es la media de este grupo. Y acá tienen una medida de dispersión que es la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Acá es lo que les dije que vamos a ver la próxima. Ese es el error estándar. El error estándar es este desvío dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Vamos a ver por qué nos sirve y de dónde sale ese dividido la raíz de n. Pero ven que como se divide por la raíz del tamaño de la muestra, es más chiquita. Por eso muchas publicaciones prefieren, en vez de mostrar el desvío, porque puede ser grande, indica poca precisión en la medición de los datos, hay muchas que representan el error estándar, que es una barra más cortita y parece como más elegante que la desviación estándar. Y tienen un diagrama de barras sin ninguna medida de dispersión. En general, cuando representan barras como una media, se pide alguna especie de medida de dispersión. Entonces, para muchos datos de una continua tenemos estas tres posibilidades. Vamos a ver si tenemos porcentajes o proporciones de eventos en un total. El típico diagrama de tortas, diagrama circular o gráfico de sectores o gráfico pie, lo llaman algunos como de postre, ¿no? de tortas. Bueno, esto se usa para variables categóricas, sí o sí. Puede ser también para las variables, por ejemplo, número de hijos, si queremos ver cómo representan en un total. Si no tenemos una cantidad exorbitante, también la podemos usar como si fuera una variable categórica, casi como lo que usamos antes. Acá era tabaquismo 1320 mujeres. Acá se hizo una encuesta a 1320 mujeres
y se les consultó en un diseño que se llama diseño transversal, porque en la misma encuesta se le hacen 2 preguntas. Se les preguntó si fuma o no fuma y si eran hipertensas o no eran hipertensas. Si eran hipertensas o no eran hipertensas. Entonces, ustedes conocen estas ya les dimos un nombre, se llaman tablas de contingencia. Antes, ¿se acuerdan? Teníamos fuma, no fuma, varón, mujer. Bueno, acá tenemos fuma, no fuma, hipertensa, no hipertensa. Entonces tenemos, ¿cómo la leemos? 832 mujeres en total no fuman. Y 488 sí fuman. Esa información está resumida acá. Tenemos 1.320 mujeres, si hago 488 sobre 1.320, es un 37% aproximadamente de mujeres fumadoras. En general en rojo pongo lo peligroso y en verde lo menos peligroso, ¿no? Por el semáforo. Fumadoras hay un 37%. Esto está resumido sin decimales, le pueden poner decimales en el gráfico de sectores, tienen todas las posibilidades. Separar los sectores o juntarlos, ponerlo tridimensional, ponerlo como anillo acá en el medio, pueden hacer lo que quieran. Ya lo van a aprender en el taller. Entonces, me perdí. 37% aproximadamente de fumadoras en toda la muestra de 1.320 mujeres. ¿Qué superficie tiene esto? Un 63%. O sea, el porcentaje está en la superficie, ¿no?, del sector. Un 63% son no fumadoras. 832 casos favorables a no fumadora sobre 1.320 casos posibles. Entonces, acá vemos que tenemos mayor prevalencia, se dice, de no fumadoras en la muestra. Pero nosotros teníamos también clasificadas en si eran hipertensas o no eran hipertensas. Entonces acá tienen los 2 diagramas de sectores, quedaron medio chatitos, ¿no? No están muy circulares, pero bueno. Particionamos por la variable que era fumadoras y no fumadoras. Entonces, dentro de las fumadoras tenemos, nadie les va a pedir que lo hagan el gráfico, sí que lo interpreten, digamos, que interpreten la información, así que no van a tener que construirlo. Probablemente el taller los hagan, sí, pero bueno. En no fumadoras tenemos 33% de hipertensas y 67% que no hipertensas. ¿De dónde sale eso? Sale de acá. En fumadoras, ¿se acuerdan? ¿Qué estamos haciendo? Calculando, estimando la probabilidad de hipertensas dado que es fumadora. Eso ya lo hicimos, que es como una probabilidad condicional. Dado que es fumadora, me paro, o sea, todo este renglón es el de fumadoras. Dentro del 488 fumadoras tengo 161 que sí son hipertensas, dividido 488 es alrededor de un 33%. Acá está, 33%. Acá tienen las frecuencias absolutas y acá tienen los porcentajes, las relativas multiplicadas por 100. 161 dividido 488, 33%, 0,33. 327 dividido 488, un 67%. Por supuesto que tiene un 100 acá, porque estos porcentajes suman el total, 100%, repartido dentro de las fumadoras en hipertensas, no hipertensas. Entonces tenemos un 33% de hipertensas en las fumadoras, un 67% de no hipertensas en las fumadoras. Y si ahora me voy a la columna de no fumadoras, acá en la de arriba, tengo 190 hipertensas dentro de las no fumadoras, dividido 832, es 22,8%, este 23 de acá. 642 no hipertensas dentro de las no fumadoras, es este 77%. Estos dos porcentajes suman el 100. Y entonces tengo el 77% no hipertensas en las no fumadoras. Si yo calculo los porcentajes por fila, así, en las que suman 100 acá, los porcentajes que me van a interesar comparar son estos. ¿Por qué? Yo quiero comparar ahora las hipertensas entre fumadoras y no fumadoras. Este 33% de hipertensas en las fumadoras versus este 23% de hipertensas en las no fumadoras. Y veo que hay más porcentaje de hipertensas en las fumadoras que en las no fumadoras. 33 contra 23. ¿Qué dirían ustedes con esta diferencia de porcentajes? ¿Qué podrían concluir? Puede llegar a haber una correlación entre fumar y tener hipertensión. Bueno, bien, esa correlación que vos decís, Cande, se llama asociación. O sea, el suceso de fumar o de hipertensión están asociados.
Después hay test que dicen si esa asociación es significativa, si la probabilidad de afirmar eso es pequeña, que lamentablemente no lo vamos a poder ver, que si alguna vez escucharon hablar es el test de G cuadrado o test exacto de Fisher, no importa. La pregunta ahora es esta. ¿Ustedes pueden decir con esta encuesta que el fumar causa hipertensión, ya que en las fumadoras hay más hipertensas que en las no fumadoras? ¿Se animarían a decir que el fumar causa hipertensión? Ya sé, la pregunta viene con trampa, pero bueno, no importa. ¿Qué les parece? No puedes asegurar. Bien, no puedes asegurar la causalidad. Sí la asociación. Parecerían estar bastante asociadas, pero no la causalidad. ¿Por qué? Sobre todo por la forma en que se hizo esta experiencia. Se encuestó a las mujeres y en el mismo momento se le preguntó si fumaban y eran hipertensas. Ahora, ustedes no pueden saber si la hipertensión se dio después de que la mujer estuvo fumando 20 años y después de los 20 años desarrolló una hipertensión. Ustedes la agarran al día de hoy, tienen una foto de la situación, no tienen un video de lo que pasó. Entonces no pueden saber si lo causó. Es más, puede haber un montón de lo que se llaman factores de confusión que hacen que tal vez no solo el fumar cause la hipertensión. A lo mejor estas mujeres, además de fumar, toman café, además a lo mejor a lo mejor es lo que se suele dar en el paquete, ¿no? En el combo. A lo mejor no hacen ejercicio, no están demasiado preocupadas por su salud, a lo mejor no van al gimnasio 3 veces por semana, a lo mejor no hacen alguna dieta sana. Entonces capaz que son todos esos factores los que influyen o los que causan la hipertensión y no solo el fumar. Ese fumar puede venir asociada con otras cosas. Conclusión, cuando vean una tabla de este tipo, lo primero que se tiene que fijar es cómo se hizo la encuesta. Les digo para una publicación en el futuro, lo que sea. ¿Cómo se hizo el recabado de los datos? Si fue lo que se llama en un diseño transversal, que fue en el momento, o si se tomó grupo de fumadoras y no fumadoras, si se las vio, si desarrollaban hipertensión, o si se tomaron, eso sería un diseño prospectivo, sería una cohorte. O bien, si se tomó hipertensas o no hipertensas y se les preguntó si habían fumado o no habían fumado, cuánto habían fumado, etcétera. Eso sería lo que se llama un caso control. Ver el problema que se está analizando y ver si tenían o no tenían el factor de riesgo, que en este caso sería el fumar. No importa, eso se los dejo por si alguna vez tienen la inquietud de o se les presenta algún caso de este tipo. Esperen. Quería sacar el puntero, ahí está. Bueno, vuelvo a la diapositiva 10. Ya vimos diagrama de tortas. ¿Qué pasa en relación o asociación entre dos variables ordinales o continuas? Acá sí son los clásicos diagramas de dispersión, eje X, Y. Diagrama de ejes coordenados cartesianos ortogonales. Este es un diagrama de dispersión donde tenemos peso en función de altura. Cada puntito de estos es un individuo que tiene esta altura y este peso. O sea, el tamaño de muestra son todos estos puntos. ¿Qué voy a buscar en este gráfico? ¿Qué me va a indicar? Lo que dijo Cande, correlación. Acá sí se llama técnicamente correlación entre dos variables numéricas. Acá lo más probable es que haya una correlación. ¿Por qué? Porque cuando yo veo esta forma, yo no espero que todos estén en una línea, obviamente, son datos puramente mediciones, cada medición tiene su error aleatorio de medición, los individuos no tienen los mismos comportamientos individuales, o sea, yo no espero acá una línea, pero sí espero ver si hay alguna tendencia. Acá si yo meto todo esto en una elipse, la elipse está como inclinada hacia el lado de una asociación positiva. Yo veo más individuos que sean más altos con más peso que individuos muy altos con poco peso. No veo un individuo de 1,90 que pese 50 kilos. Sí veo un individuo de 1,50 que pese 50 y pico de kilos, pero no veo uno de 1,50 que pese 120. ¿Está bien? Esta zona y esta zona suelen estar vacías si la asociación es positiva o la correlación es positiva. Esto lo vamos a ver en el último capítulo de la cursada, que es regresión y correlación. Vamos a ver después un número que resume esta información, que nos va a decir, sí, decime, qué tan asociadas o qué tan correlacionadas están, que va a ser el coeficiente de correlación lineal de Pearson, capítulo 5, últimas clases de la cursada. ¿Está bien? Y si asociación negativa, ¿qué espero ver? Esto mismo tendencia, pero así.
que va a haber una tendencia que a mayor valor de la variable que está en la abscisa tienda a tener menores valores de la ordenada. Y si no hay asociación ninguna, espero ver como acá, que si yo quiero bordear estos puntos, los van a incluir más bien como en un círculo que en una elipse. Y eso me va a indicar que no va a haber asociación. Esto me va a dar un coeficiente de correlación tendiendo a estar más cerca de 1. Esto, si lo veo así, me va a dar un coeficiente de correlación, pero voy a poner el puntero así se ve un poco mejor. Si los veo así, voy a tener un coeficiente de correlación más cercano a -1, y si veo una cosa así redonda, dentro de un círculo, el coeficiente de correlación va a estar cercano a 0. Les dejo ¿cómo es? El suspenso para el último capítulo, así no abandonan. Bueno, aquí igual acá ya está, ¿no? Acá ya terminamos con los gráficos. Bueno, vamos acá. Algunos consejos antes de resolver algunos. Ahora así vamos a empezar la estimación puntual. Estos datos, no tienen todos los datos, pero si quieren les subo la base de datos si quieren jugar con los gráficos. Son 81 mujeres por 3 columnas. Así se abre una base de datos en Infostat. Acá tienen, estos son lo que están en la fila son los individuos, son casos. Cada fila es un caso, paciente o registro, y cada columna es una variable. Acá se midió una variable categórica, que es el grupo, y una continua, que es la FSH. Y acá tienen un número ID, un número de identificación, ayuda a ordenar la base. Esto es fundamental si ustedes quieren hacer una cosa. Supónganse que ustedes les llegó la base de datos así. Y dicen, quiero ordenarla según la FSH, quiero ver cuál es la mayor. Entonces agarran, ponen datos, ordenan y lo ordenan según mayor a menor de FSH. Entonces va a aparecer, en la primera fila le va a aparecer el número 8 de ID con el grupo SOP, con un 3155 y así bajando. Y ustedes lo guardaron así o lo cerraron y se guardó así. Y entonces viene la persona que les dio los datos del 1 hasta el 81 y dice, mira, le medí además de la FSH la LH. Y se las da con el orden este. Y ustedes resulta que guardaron la base ordenada de otra manera. ¿Cómo hacen para volver al original si no tienen este ID para volver? Entonces siempre les conviene que tengan varias variables en una base de datos, tener un número de ID, de identification, para poder volver siempre al estado original de la base de datos como lo tenían. ¿De acuerdo? Un consejo para ustedes. Me pasó una vez con 2000 datos y tuve que hacer todo de nuevo. Las variables categóricas pueden ir en letras o números según el software. El Infostat agarra el nombre y lo usa como criterio de clasificación para gráfico, para tabla, como lo vimos. Hay otro software que acá tienen que ponerle, por ejemplo, un 0 y un 1 y después darle una etiqueta a ese número. ¿Está bien? Gracias a Dios en Infostat toma las palabras. Tipear siempre lo posible los números del teclado numérico. ¿Por qué? Si alguien tipeó acá 6 del teclado principal, no tiene teclado numérico, a uno le puso coma y otro le puso punto, puede ser que algunos de ellos no se los reconozca, les va a parecer que es una coma de texto, según como esté, se me fue la palabra, configurado el lugar del decimal, si como coma o como punto. Pero si ustedes lo hacen en el teclado numérico, automáticamente les va a poner punto o coma según como esté configurado el archivo, ¿no? O la base de datos, o el Excel, o lo que sea. Bien. Ahora vamos hasta acá preguntas sobre gráficos, etcétera. Bueno, no importa. Después igual en el taller van a hacer gráficos. Ahora vamos a ir técnicamente a lo que vamos a llamar estimación puntual. Entonces, acuérdense que con estadísticos estimamos parámetro. Ahora les voy a mostrar acá cómo es la nomenclatura de cuando uno habla de un estimador de un parámetro. Le pone un sombrerito arriba del parámetro. Vamos a leer la experiencia. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga en grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo, los 5, ¿no? 0 hasta 5. Voy a poner el puntero nuevo, perdónenme. Acá. Tengo 5 animales en cada jaula. ¿Y qué se hace? Se administra la droga a 5 ratones y se registra después de un tiempo prefijado la aparición o no de una lesión cardíaca, cutánea, lo que sea. A continuación se muestra la distribución de las frecuencias de aparición de la lesión en los 50 ensayos. ¿Cómo leo esto? Había 13 jaulas, ¿no? 13, los grupos de 5 ratones los tengo en una jaula, en una caja o en lo que sea.
Hubo 13 jaulas donde no hubo ningún ratón con lesión. Hubo 18 con un solo ratón lesionado, 14 con 2, 4 con 3, 1 con 4 y ninguna con los 5. ¿Cuánto tiene que sumar esto? 13 más 18 más 14, etc. Por supuesto, los 50 ensayos. ¿Está bien? Ahora, si ustedes quieren definir número de ratones con lesión, esta variable, ¿cómo la definirían y qué distribución piensan que tiene? Porque después van a querer estimar la probabilidad de que, si yo le administro la droga en vez de 5 a 10 animales, la lesión cardíaca no aparezca en ninguno de ellos. Esto lo vamos a resolver ahora. ¿Cómo definirían la variable? X, 2 puntos. Número de, defínanmela completa, a ver, ¿qué distribución suponen que tiene? A ver, Eric o Candelaria, que son los únicos que responden. ¿Alguien más? ¿Sería el número de ratones con lesión en un grupo de 5? Muy bien, niña. Bien, sí, número de ratones con lesión de un grupo de 5. Bien. Esperen que alguien escribió. Ah, muy bien, Rocío. ¿No tenés sonido? Traten de poner sonido. Rocío ya respondió hasta la distribución. A ver, ¿qué distribución tiene el número de ratones con lesión de un grupo de 5? Binomial. Muy bien, binomial. ¿No tienen...? Se me acaban de romper los auriculares. Bueno, está bien. Dejo acá escrito para lo que... Rocío es otra que contesta siempre también. Bueno, ella puso que es una binomial, exactamente. Entonces, ¿qué rastro tenemos para ver que es binomial? Primero, los dos resultados posibles. O tuvo lesión cardíaca o no la tuvo. Segundo, ¿cuál otro? Repetición, ese primero sería el experimento Bernoulli en cada ratón. Ahora lo repito 5 veces porque tengo un grupo de 5. Un M fijo y predeterminado. Y el tercero, tengo la probabilidad de que tenga lesión cada ratón, tendría que ser la misma para todos los ratones. El P fijo y constante a lo largo de la experiencia. Las 3 condiciones del modelo binomial. Si todos los ratones son de la misma raza y la droga es la misma que le inyecté a todos, todos tendrían aparentemente, o sea, a priori la misma probabilidad de tener lesión cardíaca. ¿Está bien? No tendría que ser más o menos la misma para todos, si son todos de la misma raza, etc. O sea, todas las consideraciones. Entonces es una variable binomial. Esperen que vamos a ver. Exactamente. Número de ratones con lesión postdroga, un número de un grupo de 5, X binomial 5P. 5 yo ya sé que es 5, y la probabilidad que tiene cada ratón de tener lesión no la conozco, pero esto me va a permitir estimar esa probabilidad. Estimar. Entonces fíjense. Estimador del parámetro P de una distribución binomial. Si X binomial MP, buscamos un estimador, pues M es un parámetro conocido. Sabemos, porque en la binomial sabemos, que la esperanza es M por P. Esperen que ahora esperen, ahora vamos a llegar a esa fórmula. ¿Qué les muestro acá? Acá les muestro estos datos pasados a una base de datos de Infostat. Abren nueva tabla y copian lesiones 0, 1, 3, 4, 5 y la frecuencia 13, 18 están las frecuencias copiadas acá. Vamos a pedir la medida de resumen. ¿Por qué? Porque yo quiero, acuérdense, pero lo voy a escribir acá, así ya vemos lo que necesito. Nosotros sabíamos que la esperanza de los binomiales es M por P. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo anterior. Y aparte sabemos que la esperanza, ¿cómo la estimo? La esperanza la estimo con la media, o sea que X barra es la esperanza sombrero. Quiere decir que si yo quiero estimar la esperanza de la binomial, que además es M por P sombrero, eso va a ser X barra. Quiere decir que si yo quiero estimar la esperanza de la binomial, tengo que calcular la media de la muestra, porque la media de la muestra es un estimador de la esperanza. En esta y en cualquier distribución, la media de la muestra estima la media poblacional. En la binomial, la media poblacional o esperanza es M por P. Después en las otras distribuciones vamos a ver cada caso. Acá, con la media de la muestra, estimo a la esperanza de la binomial, que casualmente es M por P, o sea que el estimador es M por P sombrero. El M no va a ser un estimador porque el M es el que elegí, pero el P va a ser un P sombrero cuando yo estime la esperanza. Y de ahí es que voy a despejar el P sombrero como esperanza dividido el M, o sea, P sombrero va a ser X barra sobre M. Si yo sé que esto es el estimador de la esperanza, si yo quiero estimar a P sombrero va a ser X barra sobre M. Entonces necesito X barra.
Entonces necesito X barra, voy a calcular en las medidas de resumen, voy a calcular la media. Entonces, ¿para eso qué ponen? La variable de la cual quieren calcular la media son las cantidades de lesiones. ¿Está bien? Y la frecuencia es la frecuencia que se dio en la muestra. Frecuencia lo ponen acá abajo, dice frecuencia solo una. Estas medidas de resumen la encuentran acá. Estadísticas, medidas de resumen. Lo primero que aparece es medidas de resumen. Cuando le dan tilde medidas de resumen aparece esto. A variables pasan lesiones que aparecían acá originalmente. A frecuencia solo una, pasan la frecuencia que era esta otra variable. Cuando le dan a aceptar, entonces van a aparecer un montón de cosas. Si quieren solo el n y la media, tildan solamente el n y la media. La media de 1,24. Fíjense que 1,24 es la media, que es un valor entre 1 y 2. Más cerca de 1 que de 2. ¿Por qué? Porque esta frecuencia 13 hace más fuerza para este lado que lo que hacen de fuerza para la derecha el 14, 4, 1 y 10. Acuérdense que la media también es un centro de gravedad, pero de la muestra. O sea que la media debe estar más cerca de los valores que van a tener mayor frecuencia. ¿Está bien? Entonces, ¿quién hace más fuerza? El 13 y el 18, que el 14, 4, 1 y 0. O sea que la media está acá entre los dos, pero más cerca del 1, 1,24. Entonces la media me dio 1,24. Quiere decir que cuando yo despejo de acá, divido por 5, que es el m, y tengo un p sombrero, 0,248. Que acá le pusimos que era aproximadamente 0,25. ¿Está bien? 0,25 lo aproximamos y van a buscar en la tabla numérica. Entonces, ¿qué dice ahora? Yo ya sé en cuánto estimé el P, en 0,25. O sea que ya puedo meter este 0,25, lo puedo poner acá como estimador del parámetro P. ¿Y ahora qué dice? Estimar la probabilidad que se administre una droga a 10 animales, la lesión no aparezca en ninguno de ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora el M me cambió. Cuando el M me cambia, me van a cambiar los parámetros. ¿Qué me va a cambiar? No el P, porque el P depende de la droga y depende de la raza del ratón. Lo que me va a cambiar ahora es el M, entonces me va a cambiar la distribución. Quiere decir que tengo que redefinir la variable nueva, que la llamé I, número de animales con lesión postdroga de un grupo de 10. Bueno, número de ratones de animales. De un grupo de 10, me cambió el M. Entonces esta es una binomial M10, P 0,25, aproximadamente 0,25. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esto? Tengo que estimar la probabilidad que la lesión cardíaca no aparezca en ninguno, o sea, de que esta I tome el valor 0. Y fíjense que uno cuando calcula eso acá le pone un sombrerito a la probabilidad. Fundamental que le pongan el sombrero, porque quiere decir que le están estimando porque el parámetro lo estimaron a partir de datos muestrales. Entonces quiero estimar la probabilidad de que esta I, número de animales con lesión de un grupo de 10, tome el valor 0. Que era lo que llamamos binomial. Bueno, acá, ¿ven? Ah, me faltó el 0. Perdón, el sombrero. Podríamos ponerle un sombrerito acá también. Binomial 0, 10, 0, 25. ¿Sí? Pues se acuerdan que era binomial KMP, el K es el 0, el M es 10, el P es 0,25. Entonces, ustedes en la tabla saben cómo buscarlo. Van a la función de probabilidad puntual o bien la de distribución, porque el 0 es igual en ambas dos. Van a en M de 10, un P de 0,25 y leen la probabilidad. Bueno, acá está hecho con el probabilidades y cuantiles del Infostat. ¿Cómo lo encuentran? Van acá, estadísticas, y tercero o cuarto renglón dice probabilidades y cuantiles. Entonces ponen tilde, antiga acá en binomial. Parámetros, acá lo llama N y P. Bueno, nuestro N es 10, nuestro P es 0,25. Y quieren la probabilidad de 0, entonces meten un 0 acá y le dan calcular. Y acá van a tener probabilidad de que X sea menor o igual que este X, o sea que esto es F de 0. Acá van a tener la probabilidad de que X sea mayor que X. Si este es menor o igual y este es mayor, esta probabilidad más esta tiene que sumar 1, porque son los sucesos complementarios. Y esto es la probabilidad de que X sea exactamente igual a X. Fíjense que como este es un 0, probabilidad de que X sea menor o igual que X, que es F de X, coincide con la probabilidad de que X sea igual a X. Es lo mismo que decir, esto lo leo en la función de probabilidad puntual y esto lo leo en la tabla de función de distribución acumulada. 0,0563, 0,056. ¿Se entendió? Estimo el parámetro a partir de tener una experiencia, definir la variable aleatoria,
poner los parámetros y poner que estoy estimando en general, siempre con la esperanza alcanza. Ahora después vamos a ver en la normal ¿no? Pues tenemos otro parámetro. Pero en la binomial, estimando la esperanza, ya sabemos que es M por P y este estimador está relacionado con el estimador del parámetro. Despejamos el valor de P sombrero, calculamos y va acá porque define una variable nueva. Acá tenemos que cambiar porque cambió el M. Definimos la distribución de la nueva variable y calculamos o estimamos la probabilidad pedida. No se olviden el sombrerito. Si quieren poner uno acá mejor, yo no se lo puse, pero sería técnicamente mejor y dan el valor final. ¿Ok? Binomial. Vamos a ver ahora con este. Ejercicio, no sé de qué es el número 19. No sé si salió de algún... adicional de algún año, no sé. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de una suspensión. Entonces tiene la distribución en muestras de 3 mililitros. ¿Cuántas muestras son? 6 y 4, 10. Bueno, son un montón. Podría llegar a ser 150. No, lo más probable es que sean 200 acá, ¿no? Si suman todo esto, van a tener el tamaño de la muestra. La cosa es, tomaron esta cantidad de muestras de 3 mililitros cada una. ¿No? Tenemos todos los 3 mililitros, los tubitos, los 200 tubitos de 3 mililitros y contamos la cantidad de microorganismos en muestras de 3. ¿En cuántos de ellos no había ninguno? En 62 de los... ¿Eran 200? Bueno, no importa. 62 de los 200 había ninguno, en 44 había uno, en 48 había 2, en 24 había 3 y en 22 había 4 o más. Resumieron 4 más porque, bueno, en algún momento hay que resumir. Bueno, que ahí ya está, ya se fue el suspenso, se fue. Ah, gracias, Eric, son 200, bien. Se fue el suspenso porque ya nos dice que es Poisson. Igual ustedes, si ven esto, ya les tendría que estar sonando una Poisson. Primero porque acá tienen un 4 más, quiere decir que no se termina en 4, que tiene un recorrido infinito numerable. Solo que después van a tener muy pocos casos. Resumieron acá, el que contó resumió acá en estos 4. Número de distribución de algo en un determinado volumen o superficie o tiempo, ya tiene modelo espacial o temporal de Poisson. Así que todo pinta para una Poisson. Acá definimos dos sucesos. El A dice, en una muestra de 5 mililitros, acá ya nos está cambiando el volumen, ya saben cómo tengo que definir una variable nueva. En una muestra de 5 mililitros de suspensión se hallaron al menos 2 microorganismos. Suceso B, en una muestra de 5 se hallaron a lo sumo 3. Tenemos definidos dos sucesos y a partir de los datos estimar la probabilidad de B dado A. O sea, la probabilidad de que haya a lo sumo 3 sabiendo que hay por lo menos 2. Probabilidad condicional. Entonces vamos a empezar por el principio, definiendo la variable. X, número de microorganismos en muestras de 3 mililitros. En un volumen de 3 mililitros. Es una Poisson de parámetro lambda. ¿Se acuerdan la esperanza de la Poisson? ¿Cuál era? Muy bien, Rocío, era lambda. Entonces, ¿con quién estimamos la esperanza? A partir de esta muestra tenemos que calcular de nuevo la media de la muestra. ¿Ok? Bien. Entonces, de nuevo, esperen. Acá está. Estimador del parámetro lambda de la Poisson, lambda sombrero es nuestro X barra. Lambda sombrero es X barra y fíjense, acá les puse chiquito, número de microorganismos de 0 hasta 4 y acá la frecuencia, 62, 44, etcétera, copiadas de acá. De nuevo vamos a igual que antes. Estadísticas, medidas de resumen. A variables mandamos número de microorganismos. A frecuencia solo una, la frecuencia. Y le pedimos de medidas de resumen acá el n y la media. Entonces la media de 1,50, o sea que este es 1,50, es nuestro lambda sombrero. Es el estimador de la esperanza. Pero ahora nosotros cambiamos el volumen, entonces hay que cambiar, hay que redefinir la variable, porque ahora en vez de 3 tenemos 5 y el lambda nos va a cambiar. ¿Se acuerdan que el lambda era densidad por volumen? Entonces, con los datos de esta muestra vamos a estimar la densidad y después la multiplicaremos por el volumen. Entonces el lambda sombrero, el lambda estimado para una nueva variable i va a ser densidad por volumen. Y la densidad son estos 1,5 microgramos por cada 3 mililitros. Acuérdense que la densidad estaba en
las unidades de lambda por mililitro, microgramos por mililitro. Y ahora multiplicamos por el nuevo volumen de 5 mililitros. Mililitros se simplifica con mililitro. Y 1,5 dividido 3 por 5 son 2,5 microorganismos. El lambda está en las mismas unidades de la variable, microorganismos. O sea que ya tengo el nuevo lambda estimado. Y ahora sí puedo estimar, ven, P sombrerito, la probabilidad de B dado A, la probabilidad de que haya a lo sumo 3, menor o igual que 3, dado que se sabe que se hallaron al menos 2, mayor o igual que 2. Probabilidad sombrero de que I sea menor o igual que 3, dado que se sabe que I es mayor o igual que 2. Entonces, probabilidad de B dado A era probabilidad de B intersección A dividido probabilidad de A. ¿Quién es la intersección entre mayor o igual que 2 y menor o igual que 3? Es de 2 y 3, y ahí me paro, es la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, ¿no? O sea, es la probabilidad de que I sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 3. Ese I es el intervalo que va entre 2 a 3, incluyendo los extremos. Bien. Dividido la probabilidad del suceso que condiciona, I mayor o igual que 2. Entonces, ¿cómo hago si quiero hacer la función de distribución? Si quiero usar la función de probabilidad puntual, sumo la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Bien, pero ¿qué pasa si quiero hacer la función de distribución? ¿Se acuerdan la propiedad? ¿Cómo se usaba la probabilidad entre dos valores usando la función de distribución? ¿Se acuerdan de esa propiedad que la demostramos con los sucesos complementarios? ¿Qué teníamos? Probabilidad de A menor estricto que X, menor o igual que B. Era F de B menos F de A. Para que yo haga resta, sí, muy bien, hay que restar. Rocío me está escribiendo, por eso leo lo que ella escribe. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que restar las probabilidades acumuladas. Ahora, ¿pueden hacer F de 3 menos F de 2? No, de ninguna manera. Porque si yo hago F de 3 menos F de 2, estaría restando la probabilidad acumulada hasta 2 y le estaría quitando la probabilidad de 2. ¿Se acuerdan cuando yo tenía un menor o igual, qué tenía que hacer? F de este menos F del anterior a este en el recorrido. Y el anterior a 2 en el recorrido es F de 1. Entonces, esperen. Ahí está todo junto. Bueno, lo que tengo que hacer es F de 3 menos F de 1. Porque si yo le resto F de 1, el 2 me va a quedar incluido acá. Porque a lo acumulado hasta 3 le saco lo acumulado hasta 1. Y con eso le estoy dejando acá la probabilidad de 2. Por eso tengo que restarle la probabilidad acumulada hasta el anterior en el recorrido. Entonces, acá, ¿qué tienen? Como ustedes ya saben usar la tabla escrita, igual acá se las puse, se los calculé con el probabilidades y cuantiles del Infostat. F de 3 menos F de 1 en una Poisson de parámetro 2,5. Entonces en probabilidades y cuantiles cliquean en Poisson y acá tienen calculado. Esperen que saco esto un poquito por allá. Tienen que calculado F de 3 acá. Entonces fíjense, yo hago Poisson, parámetro 2,5, le pongo un 3 y pongo calcular. ¿Cuál tengo que leer de ellas? Tengo que leerlo acumulado hasta 3. F de 3 es probabilidad de que X menor o igual que este X, 0,7575. Bueno, 76 aproximado del cuarto decimal. 0,7576. Menos lo acumulado hasta 1 inclusive. Entonces ahora pongo de nuevo, pongo el 1 y calcular. El mismo parámetro. ¿Y cuánto vale F de 1? 0,2873 aproximado al cuarto decimal. Y acá la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 2. ¿Se acuerdan? Si el igual está acá, el complementario es un menor estricto. Entonces, 1 menos la probabilidad de que Y sea menor estricto que 2. Pero la probabilidad de que Y sea menor estricto que 2 es la probabilidad de que Y sea menor o igual que 1, o sea, F de 1. Que sí que acá voy a hacer 1 menos F de 1, que es lo mismo que este. Cuando hago la cuenta me da 0,657. ¿Cómo hago esto? Si lo busco en la tabla de función de distribución acumulada de la Poisson con un lambda de 2,5. Esta es la que ustedes tienen en el PDF del campus. F de 3, 0,7576. F de 1, 0,2873. Sobre 1 menos F de 1 y por supuesto da lo mismo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No se olviden de definir bien la variable. Si cambia volumen, tienen que redefinirla de nuevo, calcular el nuevo lambda.
y después, bueno, usan la tabla que necesiten. Si van a hacer el ejercicio, si les toca en el examen, a ver, no sé si van a copiarlo en un Word, si van a sacar una foto y usan la tabla del Infostat, o pueden decir que usaron la tabla del Infostat, o pueden recortar y pegar esto. Lo que pasa que en una foto creo que lo tienen, no sé si pueden copiar y pegar. En la foto a lo mejor lo que tienen que hacer es editarlo en un Paint y pegarlo. Bueno, fíjense después. Si pueden recortarlo y pegarlo, se conocen la herramienta de recorte de Windows 10. Se aprietan la teclita de Shift, de mayúscula, la tecla de las ventanitas y el S, y si aprietan esos tres juntos, sí, pasó acá, se les va a oscurecer un poquito la pantalla, no sé si la ven, y con esta, por ejemplo, seleccionan. Supóngase que quiero pegar esto. Selecciono esto. Vuelve a la luz original y eso ya lo tengo copiado en el portapapeles. Me dice que es inestable, espero que me escuchen. Y después eso que copiaron directamente van, no sé, a un Word o lo que tengan, o al Paint, y le ponen Control V corta y se copia lo que seleccionaron. ¿Está bien? Bueno, nos queda para hacer estimación puntual una última variable que usamos, que bueno, ya es más fácil, la normal. Vamos a hacer estimación puntual si la distribución es normal. Los siguientes valores de beta 2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren de LLC, leucemia linfática crónica. La muestra fue tomada al azar de los registros de los hospitales oncológicos de la Ciudad de Buenos Aires y se supone que la distribución de la variable es aproximadamente normal, o sea, una muestra bien aleatoria. Estimar a partir de los datos de la muestra la probabilidad de que en la población de pacientes con LLC el valor de beta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. Entonces tienen 10 valores en miligramos por litro y yo quiero estimar una probabilidad de una variable que tiene una distribución aproximadamente normal. ¿Qué parámetros necesito estimar? ¿Qué parámetros tendría que estimar si la distribución es normal? O sea, ¿qué estadísticos usa? Dale, sí. La media y el desvío. Perfectamente, Candelaria. La media y el desvío. ¿Con qué estimo la media? Con el X barra. ¿Con qué estimo el desvío? O sea, el sigma sombrero, ¿quién va a ser? Mi S. Entonces, esto es lo que tienen acá. Primero enseña la variable, nivel de beta 2 micro en pacientes con LLC. La X es normal mu sigma. Y entonces, los estimadores de mu sigma de una normal, ¿quiénes son? Mu sombrero es el X barra. Sigma cuadrado sombrero es el S cuadrado. Sigma sombrero es el S. Entonces, acá, más fácil, copié los 10 datos y en medida de resumen le pido la media y el desvío. Entonces, mu sombrero es X barra es 247, sigma sombrero es el S 0,9346, la desviación estándar de la muestra. Entonces, quiero estimar la probabilidad de que si tomo un individuo al azar, ese individuo no supere los 3 miligramos por decilitro. O sea, estimar la probabilidad de que en la población de pacientes el valor de beta 2 micro, supere los 3 miligramos por litro. Entonces, quiero estimar la probabilidad de que X tome un valor mayor que 3. P sombrero de X mayor que 3. Acá el mayor o mayor igual no importa porque es una variable continua. Así que ahí no hay problema. Entonces voy a estandarizar. P sombrero, la probabilidad estimada de que estandarizo ambos casos, ambos dos miembros de la desigualdad. X menos mu sombrero sobre sigma sombrero mayor que 3 menos 247 sobre 0,9346. De nuevo acá tengo una probabilidad sombrero, acá tengo algo que es aleatorio. Lo aleatorio acá es una z, aproximadamente una z. Si a X le resto mu y lo divido por sigma, tengo una z, la variable estandarizada, normal estandarizada. Y acá hago la cuenta. De nuevo tengo algo aleatorio, algo fijo y un P sombrero. Esto es 1 menos F de 0,57, porque el área a la derecha es 1 menos el área a la izquierda. Y esto lo puedo leer acá. En la tabla impresa ya saben cómo calcularlo. 0,57 es un valor positivo, así que buscan 0,5 en la primera columna y el 7 en la segunda, y la intersección va a ser esta probabilidad, 0,2843.
Si quieren calcularlo acá, cuando abren probabilidades secuantiles, automáticamente se abre la normal 0,1. Entonces tienen media 0, varianza 1, porque el desvío también vale 1, y el valor que estandarizaron fue el 0,57. Entonces acá le pongo el 0,57. Entonces pongo calcular. Si quieren leer el F, todo lo leen acá. El F de 0,57, 0,7157. Y si no, leen directamente el área a la derecha de 0,57, que es esta, 0,2843. ¿No? Porque esta más esta suman 1. ¿De acuerdo? No me acuerdo si les puse algo más acá. Ah, no, nada. ¿Cómo interpretarlo? Este resultado se puede interpretar así. Si yo selecciono al azar un paciente con leucemia linfática crónica de esa población, hay una probabilidad 0,2843 de que tenga un valor de beta 2 micro mayor que 3. ¿Está bien? O bien, un 28,43% de los pacientes con leucemia linfática crónica de esa población tienen valores de beta 2 micro mayores que 3 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Y con eso estimamos el parámetro y estimamos una probabilidad. No se olviden en un examen de saber si están estimando un parámetro con una muestra, todo pónganle el sombrerito. Al parámetro y a la probabilidad le ponen un sombrero, porque todo viene de una estimación a partir de datos de una muestra. Estadístico estima parámetro de la población. Ah, me faltaba esto, la demostración de la propiedad de la fórmula de cálculo del S cuadrado. El S cuadrado se definía así, 1 sobre n menos 1, sumatoria de xy menos x barra cuadrado, suma de igual 1 hasta n. Entonces queríamos demostrar esto, ¿no? Entonces fíjense, acá ¿qué hicimos? Cuadrado del binomio. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, queda negativo por el menos x barra. Más el cuadrado del segundo, queda positivo porque es menos x barra cuadrado, queda más x barra cuadrado. Ahora, ¿qué se hace? Se aplica la sumatoria a esto. Tengo la suma de x cuadrado, acá. Ahora tengo, esperen que ahora vamos a ver esa propiedad. Ahora tengo suma de esto. Pero fíjense que si yo sumo esto, tengo suma de los x. ¿Y qué voy a hacer cuando sume esto? Voy a tener menos 2x1 por x barra, más menos 2 por x2 por x barra, más menos 2 por x3 por x barra, más menos 2 por x4 por x barra. Fíjense que en cada sumando, acá no le puse, todos son de igual 1 hasta n, ¿no? Pero para no poner tanta cosa no le puse ya el subíndice, pero siempre es variando el i. ¿Qué va quedando en esos términos? Siempre va variando el x, x1, x2, pero el menos 2 por x barra es constante, pues siempre el mismo. Entonces lo puedo sacar como factor común de todos esos términos. Por eso quedó menos 2x barra por la suma de los xy. Y acá tengo más la suma de x barra cuadrado, desde igual 1 hasta n. Entonces, ¿ahora qué tengo? Suma de x cuadrado queda igual. Ahora fíjense que la suma de los xy lo puedo despejar de acá. X barra es 1 sobre n por la suma de los xy. Si acá yo despejo la suma de los xy, me da x barra por n. ¿Ok? Entonces acá, donde iba suma de los xy, le puse x barra por n. Por eso le pusimos un 1 acá porque viene de esta equivalencia. Y acá, si ustedes suman n veces x barra cuadrado, están sumando n veces una constante que es x barra cuadrado. Si suman n veces una constante, es multiplicarla por n. Por eso tienen n por x barra cuadrado. Y ahora acá tienen un producto de x barra dos veces, o sea, tienen un x barra cuadrado ahí. ¿Ok? Entonces acá tenemos suma de x cuadrado, suma de x cuadrado. X barra por x barra es x barra cuadrado. Más n por x barra cuadrado. Y ahora, lo que hicimos acá es lo siguiente. Menos 2 por n por x barra cuadrado más una vez n por x barra cuadrado queda menos n por x barra cuadrado. Menos 2 más 1 es menos 1. Y entonces, ahora que hicimos acá en el próximo paso, no se asusten que sea tan largo, porque miren lo que vamos a poner acá. Acá tengo en función de x barra cuadrado. Lo voy a volver a poner como suma de xy. Entonces acá fíjense.
X barra era 1 sobre n por la suma de los xy. Entonces x barra cuadrado es 1 sobre n por la suma de xy, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Porque es a poner la fórmula de x barra y elevarla al cuadrado. La potencia es distributiva respecto del producto. Entonces tengo 1 sobre n cuadrado por la suma de los xy al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1, entonces tengo 1 sobre n cuadrado. Y acá tengo la suma de los xy, toda esa suma al cuadrado. Si esto lo traigo acá reemplazando a lo que decía x barra, yo acá tenía menos n por x barra cuadrado. Entonces el menos n multiplica a lo que despejé como que valía x barra cuadrado. Esto lo pego acá. ¿Y acá qué tengo? Un n de factor de acá con un n factor de acá se pueden simplificar. ¿Por qué puedo simplificar? Porque acá la suma la tengo metida, es un factor. Todo este resultado de esta suma es un factor. Por eso puedo simplificar. Puedo simplificar n del numerador con un factor n del denominador. Entonces acá me queda un n solo en el denominador. Entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó suma de los xy cuadrado menos, acá me quedó suma de los xy todo al cuadrado dividido n. Y esta es la misma fórmula que tiene escrita acá. El CQD es con lo cual queda demostrado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Acá sí creo que se terminó. Acá lo demostré porque ahí decía demostrar, así que yo obediente lo demostré. Bueno, entonces ya tienen una fórmula que es más apropiada de calcular la varianza que estar haciendo cada resta elevado al cuadrado, etc. Acá tiene una fórmula computacionalmente mucho más cómoda. Pues ustedes tienen cada x al cuadrado y después sumado, y acá tienen la suma de los x, esa suma elevado al cuadrado y dividido por n. ¿Está? Bueno, con esto, ven, ahí está. Con esto terminamos el PowerPoint. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren hacer algo? ¿Quieren ver algo? ¿Quieren hacer alguna consulta? Esperen, estoy abriendo el Infostat y les muestro dónde encontrar lo de probabilidades y cuantiles. Y dónde encontrar cada gráfico. Esperen que se abra. Una pregunta. Dale. Más que nada, pues no me acuerdo. En la parte donde hiciste la parte de la de Poisson, ¿no? Que calculaste el desvío estándar con el programa, con el Infostat. No, Poisson no calcula el desvío. En la normal calcula el desvío. Acá. En la normal sí calcula el desvío. En la Poisson, claro, en la normal, sí. En la Poisson solo necesitas la media, sí. ¿El desvío cómo se calculaba? Si no era con el programita este. Si no es con el programa, el desvío es, espérate, vamos acá. Calculás el s cuadrado y después le sacás la raíz cuadrada, el s. ¿Ustedes saben cómo usar la calculadora para calcular los estadísticos? Bueno, no, pregunta, a ver, yo por lo que pasa tengo una, pero que no tiene lo mismo que la que tienen ustedes. Esta es una más vieja. Ustedes tienen una ruedita redonda acá, esas son las que tienen el S-sum y S-bar. Si quieren la próxima les muestro cómo calcularlo. Pregunten si en el taller lo pueden preguntar, pregúntenlo. Pues tenemos 5 minutos y tendría que ir a buscar esa calculadora, que no sé dónde está, pues es la de mi hija. Y lo que tienen que hacer es, en principio, tenerlo en modo SD, que es el modo de datos estadísticos. Y eso sí tienen acá, si ponen, lo primero que tienen que hacer es borrar la memoria por si tiene algo en la memoria, y los datos lo meten con un M más que hay acá. Y después ustedes tienen tienen dos teclitas, una que arriba dice S-sum y otra que dice S-bar. Con ese sum tienen la suma de los x, la suma de los x cuadrado, la media de los x, creo, sí. A ver, la media no, la media no. Suma de los x, suma de los x cuadrado. Con la tecla S-bar, que hacen con Shift S-bar, ahí les va a dar la media, que está como x barra, y les va a dar la desviación estándar, que está como x sigma n-1, o en algunas calculadoras modernas dice S. Eso es lo que tienen que calcular. Con las calculadoras les da el S. Si ustedes tienen que hacer un examen, no necesitan usar la calculadora. Lo pueden hacer tranquilamente con el Excel o con el Infostat directamente. Entonces esperen, voy a abrir el Infostat y les voy a abrir cualquier base de datos. Bueno, acá justo tengo los valores de FSH.
de los que les mostré en el gráfico. Entonces, fíjense, estadísticas, probabilidades y cuantiles lo abren acá. Vieron que por defecto aparece la normal 0,1. Es más, si ustedes quieren, acá aparece la normal 0,1, meten el dato estandarizado, pero si ustedes quisieran calcular, por ejemplo, esperen un cachito, voy acá. Esperen. Acá tenían la normal. Los parámetros estimados eran 2,47 y 0,9346. Entonces, déjenlo, voy a tener cerca de ahí. Bueno, acá. 2,47, 0,90, ay no, 0,9346, necesito la varianza, esperen. 0,9346 al cuadrado, porque en Infostat les pide acá la varianza, ¿ven? La media 2,47, voy a poner una media 2,47. Acá les pide creo que la coma del teclado del texto, el Infostat. Si les da algo raro que dice no es un parámetro, cambian coma por punto o punto por coma. La varianza es 0,8735, 8735, le pongo 4 decimales. Y el valor, ustedes querían la probabilidad de que la beta 2 micro fuera mayor que 3. Entonces acá no necesito poner el valor 0,57 estandarizado. Acá le ponen el 3. Y querían la probabilidad mayor. Cuando le dan calcular, la probabilidad mayor es la que leen acá, 0,2853. Y ven que por supuesto le va a dar lo mismo que cuando la calculaban estandarizada. Bueno, 53 porque yo acá usé un dato aproximado, acá es por problema de aproximación de decimales nada más. ¿Está bien? Si acá usáramos todos los decimales tendríamos una mejor aproximación en los decimales. ¿Se entiende? Si ustedes usan esto no necesitan estandarizar porque le ponen los parámetros estimados originales. Y después los gráficos, a ver, gráficos. Si querían el primero, el de densidad de puntos, lo tienen acá. Entonces van a hacer, la variable es FSH y la variable de clasificación es el grupo. Y entonces acá tienen, por ejemplo, no se los mostré con otro, pero bueno, no importa. Se los mostré con la FSH de menos datos. Pero si quieren, en dos grupos, ven que acá tienen, esperen, les voy a agrandar el tamaño de letra. Ven que acá tienen muchos puntitos unos al lado del otro. La otra que les mostré era con 8 datos nada más. Esto es con muchos datos. Y acá tienen muchos valores que se repiten y están unos al lado de los otros. Después, si quieren el gráfico de cajas, boxplot, FSH en los dos grupos, bueno, van a dar muy... Esperen. Acá tienen los boxplot. No son exactamente los... Sí, creo que ahí son exactamente los mismos. ¿Ven? Acá tienen los dos en un mismo gráfico. ¿Ven los outliers? Acá tiene un outlier que es este de 14 y pico. No, a ver. Este 13 y pico de los SOP. Y acá tienen este outlier muy grande que es 31 y pico de... Si quieren después, si quieren jugar, les subo la base de datos esta para que jueguen con estos datos. Ahí tienen el boxplot. Si quieren, perdón, gráficos. El histograma, fíjense que no tiene criterio de clasificación. Entonces, la variable grupo la mandan a particiones. ¿Ven? La solapa particiones, aceptar. Y ahí les va a dar los dos histogramas. Acá por defecto aparece con pocas clases, pero ustedes la cantidad de clases se la pueden aumentar acá, ¿ven? Ven que este es el que yo, con 8 clases es el que les mostré en la diapositiva. Ven que aparecía justo ese huequito ahí, pero si ustedes aumentan las clases puede ser que ese grupo, bueno, acá se hace todavía más hondo, pero si tienen menos, puede ser que se junten. Con 8 clases se separó porque hay un hueco ahí en el medio. Y después, en el grupo de SOP, yo se los cambié de color, pero ustedes pueden... Si le aumento la cantidad de clases, acá ya con 16 clases tengo muy pocos datos en cada clase. Y este outlier se va muy lejos y este outlier es el de 14 y pico. Ustedes después calculan con la fórmula de Sturge cuál es la cantidad ideal de barras. ¿Está bien? ¿Y qué otro gráfico? Sí, decime. ¿Sí? ¿Qué serían las clases? Clases es la cantidad de barras que vos querés acá. Acá tenemos 8 clases. ¿Cómo, niña? ¿Son como grupos de datos, podríamos decir? Claro, en realidad, si vos en una época que no teníamos software, los histogramas los construíamos a mano. Entonces, ¿qué decíamos?
Si tengo una distancia entre el mínimo y el máximo de, no sé, 30 unidades, ¿qué hago? Quiero 8 clases, hago 30, divido 8. Y entonces íbamos armando los intervalos a mano. Del mínimo al le sumo tanto y tengo la otra clase. Y después en las ordenadas marcábamos cuántos datos había en cada intervalo. La clase va de extremo de intervalo a extremo del intervalo. Acá, déjame ver. ¿Ves que acá por defecto viene marca de clase, M clases? Porque marca el punto medio. Si le sacamos la marca de clases, nos dice cada clase desde qué valor hasta qué valor va. ¿Ves? Acá se termina en el 31,55, que es el dato mayor. Y el dato más chico es el 0,25. ¿Ven? Si yo ordeno datos, ordenar, puedo ordenar la FSH, por ejemplo, de mayor a menor. Y el mayor es 31,55 y el más chiquito de todos, pero espera, lo tengo por SOP ahora, tendría que ver cuál es el más chico de la SOP. Acá, 0,25, ¿ven? Hay dos de 0,25, entonces las de ovario poliquístico van de 0,25 a 31,55. Entonces vos decís, ¿cuánto es 31 si quisieras hacerlo a mano? 31,55 menos 0,25. 31,3, ponele 30. Entonces decir, bueno, empiezo en 0,25 más 30, ahí va a estar la primera, 30 es la distancia. 31,3 lo tengo que dividir, que es toda la amplitud, lo tengo que dividir por la cantidad de clases que voy a armar, que son 8. Lo divido por 8. Entonces, cada longitud va a 3,9. Entonces, 0,25 le sumo 3,9. Y calculo entre 0,25 y 3,9 cuántos datos tengo. Y ahí le pongo la proporción de datos que tengo entre 0,25 y 3,9. Era un laburo hacerlo a mano que ni les cuento. Pero bueno, en una época lo hacíamos a mano. Antes que existiera incluso el Excel. ¿Ustedes pueden creer que cuando yo empecé a estudiar el Excel no existía? No existían las calculadoras. Bueno, calculadoras sí, hasta calculadora había. Pero no había nada, no había computadoras, hacíamos todo a mano con calculadora, restando, sumando, dividiendo, etc. Es otra era, chicos. No se lo pueden imaginar. Bueno, ¿está bien? Eso sería como hacerlo a mano. ¿Ves? Si yo le saqué marca de clase, me muestra directamente de dónde hasta dónde va cada intervalo. Acá lo mismo, si yo le saco la marca de clase, va del mínimo hasta el máximo. 0,89 era el mínimo de las normales, y 14,3 es el máximo de las normales. Y entre estos valores tenés un 7 y algo % de cantidad de valores en ese intervalo. Y las clases son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La 6 está vacía, pero bueno, tenés 8 clases. Esas son las clases, la cantidad de barras que tenés. ¿Está? Gracias. Y después, déjame ver, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a mostrar otro gráfico, a ver acá. El de sectores, categorías en fila. Vamos a poner qué proporción de SOP y de normales. Voy a poner acá el grupo. Estos van a ser los sectores de la tabla. Y el grupo me aparece así. Me aparece tan despojado como esto el gráfico. Yo lo que puedo hacer es aumentar el tamaño. Ven, si acá en opciones aumentar el tamaño, van agrandando el tamaño de la torta. Después, lo que puedo decir es, otra cosa que les mostré es, por ejemplo, separación. Puedo separar de acá, en separación puedo separar los sectores. Después, lo que puedo tener es, por ejemplo, acá dice solo el nombre, pero puedo tener, si yo selecciono acá las dos series de datos, puedo tener, por ejemplo, acá solo porcentaje. Acá solo el valor, 28 normales y cantidad de estas SOP. A ver, puedo... Bueno, la leyenda me la muestra solo si le doy el nombre acá. Valor y porcentaje, nombre y porcentaje. Normales son estas son las SOP, acá tengo un 35. Si quiero con más decimales, le puedo aumentar acá un decimal. ¿Está bien? Y después miren anillo. Me libera el centro, me lo da en forma de anillo nada más. Después le puedo cambiar el color. Por ejemplo, SOP quiero que aparezca en rojo porque es la patología. Le pongo rojo. ¿Está? Con esta, cada vez que hagan un gráfico, en herramientas gráficas tienen todas las posibilidades que pueden hacer en el gráfico. Todo lo que le pueden hacer. Cambiarle cosas, después prueban ustedes y juegan con eso. ¿Está? Bueno. Me pasé 4 minutos. Si alguien quedó
si no se aburrieron, me despido. Esperen, dejo de compartir. Bueno. Quedaron bastantes. Bueno, chiquitos, que tengan linda semana. Traten de hacer los ejercicios, no se traten de ir haciendo para no atrasarse. Y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Chau, profe, Profe, gracias. Chao. Chao, suerte.